Bien, vamos a ver hoy este último vídeo del último contenido de teoría de este tema de las progresiones. Vamos a ver ahora si hemos visto las progresiones aritméticas, la suma de n términos, las progresiones geométricas y ahora viene ya finalmente, paralelamente a las progresiones aritméticas, viene la suma de n términos de una progresión geométrica. Bien, aquí tenemos n términos, que sumamos 1 a 1, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a su n así sucesivamente, a su n menos 2, a su n menos 1 y a su n. Fijaos que la relación que tiene que A2 es R por A1, A3 es R por A2 y así sucesivamente, AN es R a 1, o sea, la razón por 1. ¿Qué ocurriría? Yo tengo ahora mismo, si yo tuviese la idea y multiplicase la razón por esta suma, en realidad es la razón que multiplica todos los términos que tiene esta suma. Es decir, la razón multiplica todos estos términos, que si desarrollamos este paréntesis, pues sería R por A1, R por A2, R por A3, así sucesivamente. Fíjate que R por A1 es el término 2, A2. R por A2 es el término 3, R por A3 el término 4, y así sucesivamente. R por A2 A sub menos 2 es A sub n menos 1, R por A sub n menos 1 es A sub n, y R por n es R por n, lo vamos a poner así, aunque si queréis R es A n más 1, como queráis. Bien. Siguiente paso yo cojo R por Sn, pues a n, a sub 2, a sub 3, a sub 4, así sucesivamente. Imaginaos que no está tachado. Y ahora le vamos a restar los términos de la suma, a1, a2, a3 y así sucesivamente. Los términos de la suma sin ser multiplicada por la razón. En realidad, ¿qué es lo que tenemos? Si hacemos esta recta sería en un miembro de la igualdad R por a s sub n menos s sub n sería esto menos A1. Este A2 con este A2 se va, este A3 con este A3 se va, este A2, este 4 con este A4 que hay por aquí se va, este A1 se ha ido con este menos A sub 1. Este A sub n con este, como estamos haciendo una recta, se van todos estos términos, se van a ir y solamente va a quedar el término R por el último término. Y aquí me va a quedar, y aquí el único que no se va y aquí el único término que me va a quedar es A sub n, pero como va restando tiene el signo negativo. Pues bien, aquí queda menos A sub n R por A sub n. Como hemos hecho en casos anteriores, siempre cómo se organiza esto, independientemente del grado de esto, siempre en los binomios la parte negativa siempre va a la derecha y la parte positiva siempre va a la izquierda. Es decir, la R sub A sub n lo ponemos aquí. Y aquí me quedaría, aquí que puedo sacar factor común. Si sacase factor común, sería S sub n. R menos 1, S sub n, igual a todo esto. Fijaos que ahora yo despejando tengo, fijaos que R a n menos A sub 1, R1. Si yo cojo y tengo en cuenta que a n es el primer término por la razón elevado a n al exponente n menos 1, pues lo pongo, lo desarrollo así, y este aquí sería A1 Rn, lo podía hacer este de un desarrollo, otra fórmula equivalente, es la misma, son fórmulas equivalentes. Fijaos que de esta forma, o llegado a esta fórmula, yo me evito utilizar una suma de n términos. Vamos a suponer los n términos, si estamos haciendo una suma de, por ejemplo, 30 términos, me evito meter 30 porque no lo voy a hacer a mano, lo hacemos con calculadora, estamos en el siglo XXI, no voy a meter 30 términos en una calculadora, o 30 sumando, o 70, o 100, o 200 sumando, y así sucesivamente. Venga, vamos ahora a ilustrarlo con un ejemplo. Bien, vamos ahora con este ejemplo. Una progresión geométrica de razón R3 y el primer término 10. Se pide, primer apartado, esto es el término general, el término que ocupa el lugar 70 y la suma de los 70 primeros términos. Este tipo de ejercicios son los que os van a caer en el examen. Un ejercicio que con una pregunta y varios apartados, cada uno de los apartados, una vez que si contestas todas las preguntas y todos los apartados, me estás demostrando que controlas bastante bien las progresiones, en este caso la geométrica. Generalmente ya lo hemos visto. Bien, el término general, ¿cómo lo hacemos? Vamos a contestar la primera pregunta, que me pide el término general. Yo conozco el primer término, que es 10, y conozco la razón, ¿vale? Conozco la razón, los dos datos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del término general de una progresión geométrica? El primer término por R, cuyo exponente es n-1. Pues aquí 10, 3, n-1.
10 por 3, n menos 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a aplicar esta fórmula al 70. ¿Cuánto vale el 70? 10, 70 menos 1, 10 por 10, 3 elevado a 69. Bien, ¿cuánto vale el término? ¿Cómo hacemos esto? Pues el 70, 70 menos, o también lo podéis hacer. Siempre fijaos que el exponente es una unidad inferior, lo podéis hacer así directamente, me da igual. Bien, vamos ahora a sumar los 70 términos. ¿Qué es lo que haríamos torpemente? Por favor, no hacer esto en un examen porque se os puede ir todo el día. Sumaríamos el primer término, vale 10, el segundo término es 10 por 3, 30, el tercer término 90, el cuarto 270, así sucesivamente. Llegamos al término 70 que lo podemos expresar a partir de potencias de 3. Fijaos que yo si lo hago de esta manera, pues tendría que meter, en realidad, pues tengo que meter 70 sumando, y 70 sumando pues es un trabajo y no pequeño, y poco agradecido. Pues vamos a echar la famosa teoría del mínimo esfuerzo en matemáticas. Bien, para los que no sean la fórmula, pues yo cojo aquí, voy a poner los términos como los pondríamos. Pues aquí pongo los términos de los 70 términos, pues el 10, el 30, el 90, así sucesivamente. No los voy a poner todos porque fijaos que no es necesario y sería trabajo inútil. Y aquí llego al 10 por 3 elevado a 67, 10 por 3 elevado a 68, 10 por 3 elevado a 69. Si yo lo multiplicase por 3, que es la razón, cada uno de los el resultado total, pues es equivalente a multiplicar cada uno de los miembros. 3 por 10, 30. 3 por 30, 90. 3 por 90, 270, así sucesivamente. Llegamos aquí, este 3 elevado a 67 se transforma, este 10 por 3 elevado a 67 se transforma en 10 elevado por 3 elevado a 68. Este 10 de 68 en 10 es 3 elevado a 69, 10, 39, 10, 70. Entonces, si yo le resto esta suma, los restos, mira, este 30 con este 30 se va, este 90 con este 90, que bien 90 se tiene que ir, 260, así. Se va a ir todo, este 30, este me queda este menos 10, se van todos, y aquí arriba solamente me quedaría 10 por 3 elevado a 70. Venga, 10 elevado por 3 menos 70 y menos 10. Fijaos lo de siempre, cojo el término, como va a ser positivo, el término positivo a la izquierda, el término negativo a la derecha. ¿Aquí qué puedo sacar? Pues puedo sacar ese 70, que es lo que quiero saber, lo que vale los 70 primeros términos. Y me queda 3 menos 2. Podríamos aquí hacer perfectamente 2 y despejarlo. Lo que pasa es que para ser un poco más fiel a la fórmula, pues no lo hago. Yo pues aquí cojo despejo 3, entre paréntesis 3 menos 1, 3 menos 1 que es 2. O sea, en realidad es 10 por 3 elevado a 70 menos 10 partido por 2. Cojo, tiro de calculadora y me da pues esta bonita potencia de 10. 1,25177, redondeo, por 10 elevado a 34. Bien, si quieres utilizar la fórmula, que es legal, pues coge R por N. Yo la fórmula generalmente no me la sé, la tengo que deducir. Como lo hago siempre, me hago este leve proceso mentalmente cuando voy a hacer un examen, no tengo que hacer una aplicación de esto. R por A sub N, pues 3 por 10, 3 elevado a 69, menos 10, 3 menos 2. Fijaos que 3 por 10 por 3,69, este 3 por este 3,69 es 3 por elevado a 70. Lo veis aquí de esta forma, como lo estáis viendo, y aquí da el resultado. Bien, con esto yo ya termino toda la teoría del tema. Vamos a hacer ahora una especie de resumen y comparación de las dos progresiones. Bien, el cuadro resumen es el siguiente. Bien, vamos a ver las progresiones aritméticas, vamos a comparar las progresiones aritméticas, sus fórmulas, con las progresiones geométricas. En primer lugar, vamos a ver el vocabulario. El vocabulario de las progresiones aritméticas está el primer término, la diferencia y el término general. La diferencia es, fijaos que cómo se construían los términos de una progresión aritmética. Pues a un término le sumábamos siempre un número fijo con respecto al término anterior. Es decir, la diferencia del segundo término menos el primer término, que es igual al tercer término menos el segundo, y así sucesivamente. Esta es la diferencia. Y el término general. En la progresión geométrica, lo mismo. Hay un primer término, está la razón. La razón era el número que multiplicaba cada uno de los términos. Por lo tanto, la razón, como aquí bien dice su nombre, es una razón.
una razón de términos, lo que es la división, pero cuando la división no son números enteros, pues se les llama razón, porque cuando no son números enteros se les llama números racionales o fracciones. En este caso, pues el segundo término dividido entre el primero, el tercero entre el segundo y así sucesivamente. Y este es el término general. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia del término general. Su n es primer término más d por n menos 1. Esto lo tenemos en la progresión aritmética. ¿Qué pasa con la geométrica? Pues va a ser muy similar. A su 1, por la razón, como esto se va multiplicando, no se van por efectivamente n-1. Aparecen en los dos, aparece n-1 y aquí está como exponente de la razón y aquí está como producto por la diferencia. Bien, la suma de n términos. ¿Cómo obteníamos la suma de n términos en las progresiones aritméticas? Pues si habéis dado cuenta, siempre el primer término y el último eran iguales. Se iba repitiendo en la suma, los sumando por n partido por 2. Y aquí, sin embargo, es RAN menos A1, R menos 1. Estas son las fórmulas. Con esto ya doy por terminado el curso, el tema y ahí hacer las actividades que os voy a proponer. ¿Vale?